El Durangensis Bosques, vida y desarrollo sustentable. es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común. El planeta Tierra. Iniciamos. Este día le doy la bienvenida aquí al Durangensis al maestro Carlos Aguirre Calderón. Él es catedrático del Instituto Tecnológico Forestal ya no es forestal, nada más Instituto Tecnológico del Salto. Y le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, maestro. No, al contrario, muchas gracias a ti y aquí estamos a la orden. Oiga, maestro, pues hace poco dio una plática muy interesante dentro de un foro, un festival de aviturismo, y que convocó la Secretaría de Turismo en coordinación con otras entidades del Estado. Y me gustaría platicar acerca de este tema tan interesante que usted dio, y que son dos especies de aves que son muy representativas de la Sierra Madre Occidental, de aquí de Durango, como son la cotorra serrana y el gorrión serrano. Ya en el programa hemos hablado en varias ocasiones de la cotorra, pero no tanto del gorrión. Entonces me gustaría empezar con esta emblemática especie que, según tengo entendido, es mucho de pastizales, maestro. Sí, efectivamente, el gorrión serrano es una especie muy importante a nivel mundial porque se encuentra enlistada en en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en peligro de extinción, y en la norma oficial mexicana 059 también en peligro de extinción. Es una especie endémica de México y a la fecha solamente se han encontrado dos poblaciones en este país, una en el centro, en la parte de la Ciudad de México, que es ahora, que antes era el Distrito Federal, y otra en Durango, precisamente. Entonces, bueno, pues es una especie muy, digamos, representativa. También para nosotros, quienes vivimos en la Sierra Madre Occidental, es una especie que la podemos encontrar precisamente en los pastizales, en áreas abiertas dentro de los bosques. Algunos le llaman pastizales subalpinos, pastizales intermontanos, es decir, en áreas que naturalmente son de pastizal, pero que están rodeadas, digamos, de bosque, ¿verdad? Entonces, aquí en estas áreas es donde lo encontramos, en áreas de pastizal amacollado. Nosotros le llamamos aquí en la sierra pajonales, la gente de por acá les llama pajones a ese tipo de ecosistema de pastizal, y parece que depende mucho de estas áreas para poder vivir. Es su hábitat, vamos a decirlo. ¿En qué meses están estos gorriones aquí o están todo el año? Son residentes. Hasta el año pasado, por medio de una tesista de aquí del Tecnológico del Salto, de Leticia Mancinas, hicimos un trabajo porque nos inquietaba mucho que a partir de septiembre, de finales de septiembre, dejábamos de verla en los pastizales. Pensamos siempre que era una especie migratoria que iba a otros lugares, pero por medio de un proyecto donde lo hicimos por medio de radios, de radiotelemetría, que les dimos seguimiento a los individuos, nos dimos cuenta que siguen durante todo el año en las mismas áreas, solamente que se esconden entre esos pajones o entre esos macollas de pastizal, están abajo y vuelan muy poco durante todo este tiempo invernal, se mantienen en el piso y ahí consiguen su alimento, que son semillas principalmente, y tienen caminos como si fueran ratoncitos por entre los macollos. Entonces, su actividad más importante es entre abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que es su temporada reproductiva, y durante la temporada invernal sí permanecen en las áreas, pero permanecen más bien ocultos, ¿verdad? Sí se les puede ver, pero es más difícil, vamos. Es decir, que están muy bien adaptados al frío, entonces, porque en la sierra pues hay a veces temperaturas muy extremas. Sí, en realidad hemos monitoreado con temperaturas de 15 grados bajo cero en algunas áreas, sobre todo en estas áreas abiertas,
se ve más el hielo, ¿verdad? En las mañanas, Claro. por aquí en la región de Pueblo Nuevo, Sandimas, Canatlán, el municipio de Durango, que son los 4 municipios donde hemos identificado, tenemos sitios de monitoreo, en algunos casos desde el 2009, y sí, realmente son sumamente fríos. Tal vez se registran temperaturas más bajas, pero nosotros hemos registrado hasta 15 grados bajo cero cuando hemos hecho los monitoreos, los seguimientos de la especie. ¿Y cuándo nacen sus polluelos? ¿Ahorita ya están con los nidos? Los polluelos ya ahorita ya tienen pollos, Ujú. ya incluso hay lo que le llamamos volantones. Los volantones ya son es una especie que se le llama nidícola, es decir, como muchas de las aves, estos animalitos crían a sus pollos hasta que empluman, ¿verdad? O sea, incuban, nacen los pollos desnudos y empluman, y entonces hasta que son, los padres les dan de comer, principalmente la madre, el padre ejerce acciones de vigilancia, de cuidado del territorio, y la madre es quien más está al pendiente de los polluelos. Los alimentan y obviamente empluman y les enseñan a volar. Ahorita ya andan los pollos pequeños volando, le llamamos volantones. Y bueno, pues el periodo de reproducción, como dije anteriormente, empieza más o menos finales de marzo, con el inicio de la primavera, cuando ya hace Ujú. calorcito, y los pollos pueden empezar a eclosionar o a nacer, digamos, en, más o menos a finales de mayo, junio, julio, todavía en agosto. ¿Cuántos polluelos tienen en promedio cada temporada? Generalmente son entre 2, 3 polluelos. A veces sobrevive solamente uno por cuestiones de depredación. Como están en el suelo, son depredados frecuentemente por algunos reptiles, principalmente víboras de cascabel en este caso, y por algunas otras aves, que pueden ser rapaces, como algunos halcones o gavilanes, o pueden ser otro tipo de aves, como aquí le llamamos a algunos que los depredan con frecuencia, los chivos o los cianocitas esteleris, también depredan mucho, son muy depredadores de los nidos. Entonces esto complica pues aún más que su población se recupere, o sea, se reproducen, digamos, lento. Sí, en realidad no conocemos exactamente, nos falta estudiar mucho sobre las especies, incluso en algunas áreas, quiero comentar, en algunas áreas donde se redescubrió por gente de México, por Oliveras de Ita y por Rojas Soto, en el 2004 hicieron un recorrido por el norte de México, porque ya no estaba reportado la especie, y la redescubrieron en el 2004 en un lugar que se llama Ojo de Agua del Cazador, aquí cerca del Salto, y nosotros estuvimos monitoreando a la especie del 2009 hasta el 2014 en esa área, pero ya no la hemos visto en los últimos años. Pero sí tenemos nuevos sitios. Efectivamente, es un problema su sobrevivencia, porque no solamente es la depredación, sino también tenemos problemas con la ganadería, Ujú. y con la agricultura. La gente quema este tipo de pastizal, son las únicas áreas en la sierra que se pueden, digamos, sembrar, son de suelos profundos, fértiles, y la gente quita este tipo de zacate para sembrar. Entonces, ha ido disminuyendo drásticamente su área de distribución y su hábitat, sobre todo, ¿verdad? El área de distribución no lo sabemos todavía, estamos trabajando en eso, pero su hábitat sí, por cuestiones de ganadería, agricultura, y otro factor importante son los incendios. Los incendios que se presentan frecuentemente en estas áreas, pues también reducen el hábitat de esta especie. ¿Cómo es físicamente el gorrión? Para quien a lo mejor luego va a la sierra y quiere observar, ¿cómo lo puede identificar? Sí, hay varios gorriones, esa es una buena pregunta, porque hay muchos gorriones que viven en estas áreas. Tenemos uno en estos tiempos, que anda en parvadas muy grandes, se llama Oriturus superciliosus, sacatonero le llama la gente por acá, y hay otras especies con las que se puede confundir. Es un gorrión relativamente pequeño, eh, tiene
una de sus características más importantes es que tiene el pecho barrado, o sea, tiene manchitas en el pecho, tiene plumas, el pecho es color gris claro, pero tiene manchitas cafés. Y una de sus características importantes es que tiene digamos, un lunar o como un punto en el pecho color café. Hay otras especies que lo tienen, pero bueno, habría que mostrar, digamos, imágenes Ujú. para poder distinguirlo de otros. Pero hay algunos guías de aves donde viene muy bien representado y donde da lugar a no confundirlo, digamos, con otras especies, aunque se necesita práctica, la verdad. Tiene una forma de vuelo muy particular, diferente a los demás gorriones con los que convive. En este tiempo convive principalmente con el Oricturus superciliosus, que es del que hablé hace un ratito, pero conforme va acercándose el invierno, van llegando las especies migratorias de invierno, las cuales con algunos de ellos puede haber más confusión. Entonces sí es importante que sepamos cuándo podemos observarlo y las características físicas del individuo. ¿También andan en parvadas o solamente la parejita? Durante la temporada reproductiva solamente andan en pareja. Ujú. Son muy territoriales. El macho cuida bastante su territorio. El trabajo que comenté hace rato que hicimos sobre una tesis el año pasado, estamos por sacar un artículo de eso, pero el gorrión es territorial, defiende el territorio de él y de su pareja, obviamente, y de sus polluelos, y generalmente no entra a otros territorios. Ya lo tenemos bien mapeado, decimos en Ujú. ecología, está bien mapeado las áreas de distribución, pero conforme va terminando la temporada reproductiva, el gorrión va incursionando en otras áreas, ya no defiende el territorio, ya entra a territorios de otros gorriones, por lo tanto, su ámbito hogareño, que se le llama a esto también en cuestiones de ecología, el ámbito hogareño se extiende un poco más. Vuelve la temporada reproductiva y cada pareja escoge su territorio y ahí realiza todas esas actividades de reproducción, crianza de polluelos. Muy bien. Y ya por último de esta especie, para dar paso a la cotorra serrana, ¿cuál es su importancia ecológica? Porque muchas veces pensamos, bueno, un ave más, un ave menos, no importa, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia ecológica de esta especie del gorrión serrano? Y eso es muy bueno preguntarlo, porque a veces nos decimos, bueno, pues ese pájaro en realidad pues no le hace falta a nadie, ¿verdad? Y Ujú. tal vez la gente pudiera tener razón en esto, pero en realidad todas las especies animales y vegetales, la biodiversidad en general es muy importante, su mantenimiento, su sostenimiento, su conservación, porque son genes que a través de miles de años se han ido eh, digamos, han ido sucediéndose, ¿verdad? A través del tiempo. Por lo tanto, cada especie es sumamente importante. Para el caso de la Sierra Madre Occidental, juega un rol importante desde el punto de vista de la conservación de un ecosistema pastizal que está desapareciendo por las cuestiones que ya he estado comentando. Incluso no solamente la ganadería, como comenté, la agricultura y los incendios forestales, y aparte la depredación, que digamos es natural, es un aspecto natural en el ecosistema, no solamente es esto, sino también que hay muchas iniciativas para forestar esas áreas, es decir, meter pinos en los bajíos, en estos lugares donde en realidad nunca ha habido, ¿verdad? Nunca ha habido ese tipo de vegetación. Son bajíos, son espacios de pastizal naturales dentro de los bosques que deberían ser conservados. Y por lo tanto, esta es una de las especies que son indicadoras de salud de los ecosistemas de pastizal dentro de los bosques. Por eso es tan importante conservarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, en cuanto a la cotorra, ya tienen bastantes años monitoreándola, diferentes dependencias, instituciones. Ustedes no sé qué información tengan al respecto, cómo va esta especie, también muy valorada, pero también a veces muy atacada, incluso hasta por nosotros como seres humanos. Hemos visto casos de que a veces las agarran, o las maltratan, ¿no? ¿Cómo va la situación de la cotorra serrana?
Sí, la cotorra serrana es una especie también endémica de la Sierra Madre Occidental de Durango y, y efectivamente ha habido muchos estudios, hay organizaciones que ya tienen más de 30 años trabajando con ella, pero principalmente en el norte, donde son sus áreas de anidación. El norte me refiero a las áreas de Chihuahua, como Ujú. Tuxtlaca, Madera, Papigochi, eh, eh, incluso Moinora en algún momento fueron áreas importantes de anidación. Durango, a excepción de un lugar en el municipio de San Dimas, donde hay reportes de anidación, son áreas más de alimentación. Las cotorras serranas migran cada año y ellas sí migran a grandes distancias, vienen desde Chihuahua hasta el norte de Jalisco, Nayarit, sur de Durango, a alimentarse. Entonces, nosotros somos un importante hospedero, vamos a decir, de las cotorras serranas durante el periodo migratorio, que empieza más o menos a finales de octubre, noviembre, diciembre es lo fuerte de la migración. Generalmente llegan a distintos lugares, no siempre a los mismos, buscan áreas de alimentación, se alimentan de semillas de pino principalmente, entonces cada año generalmente llegan a lugares distintos. Entonces nosotros estamos dando seguimiento, durante este año vamos a dar seguimiento con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, le vamos a dar seguimiento a las poblaciones y vamos a hacer una caracterización, digamos, un estudio de su hábitat, de alimentación y descanso. Muy bien. ¿Tienen alguna especie preferida en cuanto a su alimentación, alguna especie de pino que más les guste? Sí, les gustan mucho, bueno, hemos visto aquí durante varios años, les gustan mucho los conos del Pinus leiophylla, aunque Mm. también consumen del Coperi, del Tumacensis y de bueno, de la Yacahuite ya no. Ahora es el Pinus, ay Dios, ya se me olvidó, Pseudostrobus creo. Este, no estoy seguro, era el Ayacahuite y ahorita se me fue. No soy forestal y a veces los nombres científicos de las especies se me van, pero esas son las especies más importantes, especies de pinos, principalmente, insisto, Leiophylla es el que, donde más en rodales de Leiophylla es donde las hemos visto más comer, pero también Durangensis y Coperi son especies importantes para su alimentación. Entonces también están súper bien adaptadas al frío, ¿no? Porque usted comenta que básicamente al principio del invierno es que van a estar aquí, finales de noviembre. Sí, sí, efectivamente, son de los únicos pericos de la familia de los citácidos que se adaptan bastante bien, que de hecho viven en áreas de clima templado frío. Porque si recordamos las guacamayas verdes, que son citácidos también, son pericos también, más que muy grandotes, ellos los podemos ver con cierta regularidad en la Sierra Madre Occidental, incluso anidan en algunos árboles o también en paredes rocosas en la Sierra Madre Occidental, pero migran hacia áreas tropicales, bajan Ujú. mucho a la selva seca y a la selva tropical en general. Pero la cotorra serrana no es su hábitat el trópico, su hábitat es la sierra, el bosque de clima templado frío. Entonces también son una pieza importante para la regeneración natural del bosque, ¿no? Son una pieza muy importante, sobre todo porque es una especie indicadora de salud también de los bosques, principalmente porque su hábitat está compuesto, sobre todo los hábitats de anidación, las áreas de anidación, por bosques viejos, por bosques antiguos, por relictos de bosques que tienen 450 o 500 años de no haber sido intervenidos por la mano del hombre, donde principalmente existen especies como los álamos, especies como pseudosugas, como piceas en algunas ocasiones, como es el caso de Cerro Moinora, y avies. O sea, son especies de, de, de bosques antiguos, vamos a decirlo. Entonces, donde hay ese tipo de bosques, es muy probable que haya cotorra serrana anidando. Y también les gusta mucho para descansar los árboles secos en pie. Por eso es tan importante que en el manejo forestal, en los programas de manejo forestal, se dejen ese tipo de árboles que sirven de percha o de descanso a esta especie.
Muy bien, y en cuanto a su reproducción, ¿qué tantos polluelos también tienen al año ellos? Sí, también las parejas que tienen éxito en su reproducción generalmente andan entre 1 y 3 polluelos. Es muy raro que puedan sacar 3 polluelos e incluso 2. La gente que ha estudiado en las áreas de anidación después de hace tanto tiempo, pues, han visto que generalmente cuando hay éxito, éxito de eclosión se llama eso, y en la crianza tienen un polluelo. eh, eh, es lo que tienen en cuanto a éxito. Han detectado ellos a un problema por parasitosis externa. Hay un parásito que los ataca y mata a los polluelos, entonces es un problema para la reproducción. Y otro problema, como dije anteriormente, pues es la falta de huecos en los árboles para que haya suficientes, digamos, nidos disponibles para las parejas. De tal manera que lo que han hecho en los últimos años, ya desde hace bastantes, es poner nidos artificiales, unos cajones grandes, donde algunas parejas se han acostumbrado, se han habituado a ese tipo de nido artificial y han tenido cierto éxito, ayudándoles, vamos a decir, a esta especie. ¿Qué tanto viven en promedio las cotorras? Ese dato sí no lo tengo. No sé cuánto tiempo puedan vivir. Nosotros, en el caso del gorrión, hemos encontrado animales que hemos identificado con anillos alrededor del 2016 y los hemos visto todavía, de tal manera que estamos calculando que ellos pueden vivir entre 4 o 5 años, más o menos. Tal vez en los próximos años los sigamos viendo y detectemos, digamos, o registremos que viven más de ese tiempo que nosotros los tenemos identificados. En el Pero por caso lo de la gen- cotorra, perdón, no, le iba a comentar, no sé si esté en lo correcto, pero las aves por lo regular no tienen un ciclo de vida tan largo, ¿o sí? no tienen un ciclo de vida tan largo porque en el caso de las aves desconocemos mucho en general cuánto pueden vivir porque no los tenemos identificados. Ujú, O sea, podemos saber cuando en el caso, por ejemplo, de aves migratorias, de aves acuáticas migratorias como los patos, los gansos, que se anillan o que se les pone una banda en donde nacen, por ejemplo, en Alaska, Estados Unidos, Canadá, se les puede dar seguimiento a través del tiempo y generalmente son especies que se aprovechan mediante la cacería, entonces el cazador tiene la obligación de reportar ese anillo, entonces la gente que le da seguimiento sabe cuántos años vivió hasta ujú, que, hasta que se encontró con un cazador. En el caso de las otras aves, pues es muy complicado porque como se mueven fácilmente de un lugar a otro, ujú. no sabemos qué edad tienen. Los mamíferos, en algunos casos, los podemos estimar la edad por sus dientes, por la dentadura, como los niños, ¿verdad? Que mudan Ujú. y luego, conforme va pasando el tiempo van creciendo la dentadura y más o menos se puede estimar la edad. Pero en el caso de las aves es muy difícil. Y aparte, bueno, para este tipo de monitoreo, de seguimiento, pues son de muchos años de trabajo y de recurso, que muchas veces es la principal limitante para ustedes como investigadores, ¿no? Sí, efectivamente, siempre tenemos problemas con los recursos, simplemente necesitamos salir, combustible, vehículos, el equipo que utilizamos pues es caro, binoculares, cámaras fotográficas, GPS y demás, que nos sirven pues sí, para poder hacer el trabajo de monitoreo. Pero bueno, estamos en una institución donde los medios pues tratamos pues de conseguir los medios para poder seguir con estos trabajos. Y además pues tenemos el recurso humano que estamos formando y que constantemente los estudiantes se integran a los proyectos de investigación, ya sea como residentes o como tesistas, y eso de alguna manera pues nos ayuda con ese asunto de los recursos, ¿verdad? Muy bien, maestro, pues yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha prestado. No sé si ustedes tengan alguna página o de alguna forma estén divulgando la información que están produciendo, que nos pudiera compartir. Sí, claro, tenemos algunas tesis
Sobre Gorrión Serrano tenemos bastantes, insisto, desde el 2012. Tenemos algunos trabajos de alumnos tanto de maestría como de licenciatura y los ponemos a su disposición. Claro que sí, tenemos la página del Tecnológico del Salto, las pondremos ahí. El año pasado hicimos también para WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, algunos protocolos de monitoreo comunitario que pudieran servirle a la gente. Trabajamos con cotorra serrana, águila real y guacamaya verde. También están los documentos a su disposición. No son de nosotros, son de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero pues es un organismo gubernamental que tiene obligación, como nosotros, de poner a disposición del público en general los documentos. Entonces, ahí están esos y pues aquí estamos para cualquier, no tengo ahorita el link de la página del Tecnológico del Salto, pero pues es cuestión de teclearlo solamente y ahí aparece. De googlearlo, como dicen ahora, ¿verdad? De googlearlo y el amigo Google todo nos resuelve ahora. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Gracias por esta plática y ojalá que más adelante podamos retomarla. Claro que sí, estamos a la orden y muchísimas gracias nuevamente. Radio Universidad presentó El Durangensis. Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.